Bien, antes que se corte, les iba a comentar lo siguiente. Vamos a desconectar los micrófonos. A esa abertura que se logra ver entre el centro del rotor trillador o cilindro trillador, que le estamos denominando, y ambos extremos del cóncavo, se lo denomina ángulo de envolvimiento. Es decir, todo el ángulo que logra envolver al cilindro trillador ese cóncavo. Entonces, a ese ángulo se lo denomina ángulo de envolvimiento, que le vamos a llamar alfa. Bien, esas son las características que logramos ver en este cuadro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la longitud y el diámetro 1270 y 600. La longitud 1270 milímetros, el diámetro 600 milímetros y el ángulo de envolvimiento 119 grados y su área de trilla 0,82 metros cuadrados. Ángulo de envolvimiento alfa 119 grados y la superficie o área de trillado de 0,82. Ya está, lo que vamos a hacer es demostrar. 0,82 metros. ¿De qué forma podemos demostrar esa área de trilla? Para eso vamos a recurrir a un librito que para nosotros es bastante conocido, el CURT. Inclusive nos sirve para este tipo de cálculo. En el CURT hay esta figura geométrica, denominada sector circular, donde aparece el ángulo de abertura, el radio del círculo y una porción de la circunferencia. Ese es el sector circular. De toda la circunferencia, solamente queremos saber una pequeña porción de esa circunferencia. ¿En función a quién? A un ángulo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En este caso, ese segmento, ese sector de la circunferencia, se está denominando B. ¿Y cómo calculamos B? De esta forma. Pi sobre 180 multiplicado por el radio y multiplicado por el ángulo alfa. Entonces, para saber B, va a ser igual a pi sobre 180 multiplicado por el radio y multiplicado por el ángulo alfa. Ese sector circular se parece bastante a esto que tenemos aquí. Entonces, para determinar B, primero vamos a determinar esta longitud de acá. Fíjense. Esta longitud de acá. Si nosotros agarramos el cóncavo y en una prensa hidráulica lo volvemos plano, lo vamos a tener de esta forma, ¿no ve? ¿Sí o no? Ahí van a estar las rejillas, que cuando se encuentra cóncavo, envuelven al cilindro trillador. Ahí está. Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular en este momento? ¿A qué se refiere con B? Este es B.
la longitud lateral del cóncavo. Y como tenemos L, esta vendría a ser L, ¿correcto? ¿Se entiende la lógica? Sí, ingeniero, se entiende. Entonces, si vamos a obtener B y ya tenemos L, lado por lado, ya tenemos la superficie. Perfecto. Pi sobre 180 multiplicado por el radio, me dice. En este caso tenemos el diámetro. La mitad de 600 milímetros van a ser 300. Seguimos en milímetros, no estamos haciendo ninguna conversión. Multiplicado por el ángulo alfa de envolvimiento. 119. Multiplicado por 119. ¿Cuánto será este resultado de B? Pi sobre 180 por 300 y por 119. ¿Cuánto le sale? 623,08. ¿Perdón? 623,08. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿En qué unidades? Milímetros. 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 Esta B es una longitud. Y expresado en metros, ¿cuánto será? ¿Está bien así? Sí, ingeniero. 0,623 metros. ¿Por qué estamos transformando a metros? Porque el área de trilla está en metros cuadrados. Bien. Entonces, el área de trilla va a ser igual a ¿qué? A esta B que acabamos de encontrar, multiplicada por la longitud del cilindro trillador. El área de trilla va a ser igual a 0,623 multiplicado por 1,27, ¿correcto? 1,27 expresado en metros. ¿Cuánto me sale el área de trilla? 0,79 metros cuadrados. 0,79 metros cuadrados. Redondeado 0,8. Prácticamente similar a lo que nos aparece en los datos técnicos de la máquina. Entonces, de esa forma ustedes pueden determinar el área de trilla de una cosechadora. ¿Qué datos necesitan? La longitud del cilindro trillador, el diámetro de ese cilindro trillador y el ángulo de envolvimiento. Con esos tres datos y esta ecuación que hemos sacado del CUR, automáticamente pueden saber cuánto es el área de trilla. Entonces habrá que determinar el área de trilla de las otras tres cosechadoras. Ya dijimos que el área de trilla es un parámetro que nos indica de qué facilidad tiene una cosechadora de manejar una masa de cultivo. Permítanme un segundito. Voy a guardar el anterior encuentro y con este encuentro terminaremos. Ingeniero, ¿y el índice de molinete vamos a trabajar con el mismo para todos? Obviamente es como si estuviéramos metiendo las 4 cosechadoras al mismo terreno, ¿ya? Pero como van a tener la velocidad la misma, lo que va a variar son los diámetros de los molinetes, que yo les voy a dar ese dato. Ustedes lo van a transformar en radio y de ahí van a obtener sus revoluciones de molinete para cada una de ellas, ¿ya? Porque si es un comparativo técnico, tiene que ser en las mismas condiciones. Bien, continuando.
Y ya tenemos el área de trilla. Es lo que vamos a determinar ahora. Con esto concluimos. Volvemos a nuestro archivo. Esperen un ratito. Volvemos a nuestro archivo que teníamos hace un momento, donde estaba el índice de molinete. Y ahora vamos a ir a otra tablita. Esto era para la regulación del molinete. ¿Qué pasa con la regulación del cilindro trillador y el cóncavo? Aquí tenemos un cuadro. Como en ese caso, el dato de entrada era las condiciones del molinete, en este caso el porcentaje de humedad de los granos. En función del porcentaje de humedad de los granos, vamos a poder determinar la revolución del cilindro trillador. En función al diámetro del cilindro trillador, ya lo tenemos en 600 milímetros, y vamos a obtener una velocidad tangencial. También aquí aparece, fíjense, la separación entre cilindro y cóncavo, la separación entre los alambres del cóncavo y los diámetros de las zarandas, los diámetros de los alveolos de la zaranda. Esta parte es la que nos interesa en este momento. En las dos condiciones vamos a calcular la revolución del molinete. ¿De qué forma? Fíjense, ¿qué me dice este cuadrito? Cuando el grano tenga un porcentaje de humedad por debajo del 14%, se lo va a considerar un grano seco. Sabemos muy bien que el porcentaje de humedad comercial es 13.5%. Cuando es por debajo de 14 ya se lo considera un grano seco. Cuando es por encima de 14 se lo considera un grano húmedo. Y vean, revoluciones diferentes del cilindro trillador en función a esos dos parámetros. Ahora, ¿de dónde sale esta velocidad tangencial? De calcular entre el diámetro del cilindro trillador y su revolución, tiene que salir esta velocidad. En todos los casos, la misma velocidad. En realidad, el parámetro de entrada es la velocidad tangencial. Ya de acuerdo al diámetro del rotor, de la marca y del modelo que estemos analizando, y obtendremos diferentes revoluciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense. Revolución del cilindro trillador. ¿Cómo hacemos para transformar velocidad tangencial en velocidad angular o viceversa? ¿Cuál es la ecuación? Velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio. Todo el tiempo hemos estado utilizando esta ecuación. ¿Correcto? Entonces, hagamos un ejemplo con el caso de la cosechadora que estamos analizando. ¿Cuánto será la velocidad angular? Veamos aquí. Si tenemos la velocidad tangencial, de acuerdo a la tabla, me dice que está expresada en metros por segundo. Aquí está el valor. El diámetro está expresado en milímetros. Vamos a tener lo siguiente. Si tenemos la velocidad tangencial expresada en metros por segundo, la velocidad angular expresada en revoluciones por minuto y el radio en milímetros, nos damos cuenta que necesariamente vamos a utilizar un factor de conversión. ¿Por qué? Porque no hay forma de revolución en minutos y milímetros obtener metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una revolución, 2pi radianes. Revolución con revolución se va. Quiero metros, un metro, 1000
milímetros milímetro con milímetro se va, y 1 minuto 60 segundos. Minuto con minuto se va. ¿Qué me queda? Metro y segundo, que es lo que necesitaba. Entonces, esta ecuación, ¿por qué factor tendré que multiplicarla? 2pi entre 1000 y ese resultado entre 60. ¿Cuánto le salió? 0,0001. ¿Todos de acuerdo? ¿Algún número más a continuación? 0. O sea, ¿Cero nuevamente? Ya. 0,0001047. 10,47. Perfecto. Mientras más valores tenga, es mejor. 0. Un 0 más ingeniero. Aquí. ¿Así? Sí, ahí. Sí. 10,47. Perfecto. Entonces, ese va a ser nuestro factor de conversión. Ahora, dijimos que no necesitamos la velocidad tangencial. Ya aparece, ya recomienda el especialista la velocidad tangencial. Lo que queremos saber es la velocidad angular. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La velocidad angular va a ser igual ¿a qué? A la velocidad tangencial dividido entre el radio y multiplicado por 0,0001047. ¿Correcto? Entonces, esta velocidad angular, primero trabajemos con, un segundo. Primero trabajemos con un grano, de acuerdo a lo que me decía aquí la tabla, menor a 14%. Cuando es menor a 14%, se lo denomina grano seco. En ese caso, la velocidad tangencial, ¿cuánto deberá ser? 12,7. 12,7 metros por segundo, obviamente. Ya no colocamos las unidades. El radio del cilindro trillador lo obtenemos de aquí, porque ya sabemos el diámetro, ¿correcto? 600 milímetros. ¿Y aquí cuánto colocamos? 300 milímetros, ¿correcto? Multiplicado por 0,0001047. ¿Cuánto me sale esta velocidad angular? 404,32. 400, para eso 9. 404,32. ¿Qué unidades? ¿Qué es lo que estamos calculando? Metros sobre segundo. ¿Qué dicen los demás? Revoluciones por minuto, ingeniero. Revoluciones por minuto, porque estamos calculando velocidad angular. Lo que hemos despejado es velocidad angular. ¿Bien? Entonces aquí vamos a colocar revoluciones por... Queremos saber la revolución del cilindro trillado.
404.32. Veamos la tablita. 600 milímetros. Aquí dice 610. Decrece el diámetro y aumenta la revolución, porque de 400 salta a 433. Deberíamos tener un dato por acá porque es 600 milímetros. Y es 404. Está coherente con lo que aparece en la tabla. Entonces, en función a grano seco, hemos obtenido una revolución de 404.32. Pero, ¿qué pasa cuando el grano es mayor en porcentaje de humedad al 14%? La ecuación sigue siendo la misma, velocidad angular, pero la velocidad tangencial ya no va a ser la misma. ¿Qué me dice el especialista? Usted ya no puede trabajar con ese valor. Deberá trabajar con 22.3 metros por segundo. Entonces colocamos en el numerador 22,3. Como la cosechadora es la misma, el sistema de trilla es el mismo, sigue siendo 300 milímetros multiplicado por el factor de conversión 1047. ¿Cuánto será la nueva revolución? 709.96. 709,96. Sí. 710 prácticamente, ¿correcto? No. RP. ¿Todos de acuerdo con este resultado? Sí, ingeniero. Sí, 710 con 600 milímetros. Sí, está coherente con lo que tenemos en la tabla. Entonces, fíjense, cuando el grano está seco, debemos decirle al operador que regule la revolución del cilindro trillador a 404 revoluciones por minuto. Pero cuando el grano esté húmedo, por encima del 14%, deberá aumentar la revolución. Deberá llegar a 710 RPM. ¿Bien? Entonces, esos son los 4 parámetros que se van a comparar en las cosechadoras. Ya tienen los 4 parámetros a analizar y le muestro el caso. El caso lo tengo aquí. Espérame, la tengo. Voy a salirme de acá. Ahí está. Caso número 5. Toda la parte superior en la parte introductoria. Realizar un comparativo técnico de cosechadoras combinadas de granos de la clase 4. Y el planteamiento del problema es el siguiente. Realizar el cuadro comparativo técnico en función a las siguientes características. Dimensionamiento de las cosechadoras mencionadas en clase, o sea, las 4 cosechadoras que estamos comentando. Calcular la revolución del molinete en función al índice de molinete, el mismo índice de molinete para todas las cosechadoras. Los radios van a variar, los diámetros van a variar porque yo les voy a pasar otros diámetros. Número 3, calcular el área de trilla de ese archivo que tenemos aquí, que están todas las características. Si van a hacer con la 5650, trabajarán con estos datos. Si van a trabajar con la TC 5070, trabajarán con estos datos. Todo clase 4. Y determinar la revolución del cilindro trillador para poder cosechar grano seco y grano húmedo. Bien, en eso consiste el estudio de caso. Lo presentan hasta el viernes, las defensas el viernes y el sábado, que va a ser nuestro último día de clase, nos dedicamos a la defensa de todo lo que falta. No puede quedar nadie sin defender. ¿Ya? Bien, señores, ¿alguna duda, alguna consulta? De todo lo que... Eso de los datos nos lo va a pasar usted, ¿no? Yo les voy a pasar los datos, que les dije que les voy a pasar. Lo demás lo sacan de la tabla, ¿ya?
Ingeniero, esos catálogos que nos mostró, ¿nos podría añadir ahí el Classroom para poder tenerlo? ¿Se refiere a estos PDF? ¿Se los paso? Sí, a los PDF que nos mostraba. Perfecto, se los paso, no hay problema. Así Gracias, para que, ingeniero. pero denle una mirada, léanlo, que no quede nomás como adorno. Bien, señores, Ingeniero, dígame. esa velocidad de 404, ¿qué nos indica? Esta velocidad angular de 404 RPM significa la revolución a la que va a girar el cilindro trillador cuando esté cosechando un grano por debajo del 14%. Cuando el grano esté por encima del 14%, ya deberá usted aumentar a 710 revoluciones por minuto. ¿Cuál es el cilindro trillador? Por si se olvidaron, este de aquí. Este cilindro trillador es el que deberá girar a esa revolución. ¿Y cómo va a comandar usted esa revolución? ¿Cómo la va a regular? Para que quede la idea completamente encerrada, les voy a mostrar esto. Esta imagen aquí, con el motor hidráulico. Entonces, usted de manera electrohidráulica va a presionar, va a regular la revolución y automáticamente el rotor va a girar a la revolución que usted le esté comandando. ¿Bien? ¿Dudas, consultas, alguna cosa más para que Yo, quedemos yo en? una pregunta más, ingeniero. La Dígame. velocidad esa tangencial de la última fórmula, ¿de dónde la sacó? Disculpe. La velocidad tangencial está aquí. ¿Qué me dicen los especialistas? Independientemente de los diámetros, porque aquí hay 4 diámetros diferentes, los más comerciales se podría decir, pero si se dan cuenta, de las cosechadoras que estamos analizando no necesariamente está dentro de estos 4. Independientemente de los diámetros, para cualquier máquina, usted deberá colocar una revolución del cilindro trillador tal que coincida con este valor. En otras palabras, lo que recomiendan ellos es la velocidad tangencial. En función de esa velocidad tangencial, y es que calculamos nosotros la velocidad angular. Grano seco, 12.7 metros por segundo. Grano húmedo, 22.3 metros por segundo. Esto es para soya, porque para trigo va a ser otras velocidades, para maíz va a ser otras velocidades. ¿Ya? Pero estamos sacando de este cuadro. Este cuadro desarrollado, que aquí también está lo del índice de Molinete, por el INTA. ¿Bien? ¿Alguna duda más? Ingeniero, ¿a qué conclusión tenemos que llegar con con la tabla comparativa? ¿Cuál es la cosechadora ideal? Primero que nada, de los cuatro parámetros que estamos analizando, no necesariamente los 4 les sirven para llegar a la conclusión, pero por lo menos hay 2 que sí les va a servir. Eso quiero que también aprendan a analizar. Ustedes ya dirán, con este parámetro me da la idea de que sí me puedo inclinar por alguna de ellas. Pero este no, es simplemente un dato adicional. Hemos hecho 4 cálculos. Productividad, índice de Molinete, área de trilla y revolución del cilindro trillado. De los 4, ¿cuántos utilizan ustedes para decir este modelo y esta marca es la que me sirve? ¿Bien? Gracias. ¿Algo más? Bien, señores. Si tienen dudas en el camino, escriban al WhatsApp. Pueden escribirme individual, pueden escribir al grupo y yo les voy a responder. ¿Ya? Quedamos ahí, señores. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Solo ingeniero.